dar unos 3 minutos más para que se terminen de conectar sus demás compañeros y vamos a dar inicio con la clase de hoy, ¿oyeron? Así que muchísimas gracias para los que ya están conectados. Agradezco su puntualidad y espero se encuentren muy bien. ¿Sí? Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Explica que estoy. Aquí estoy. Gracias, Alejandro, muy amable. Muy buenas noches. Buenas noches, Marisol, bienvenida. Dentro de unos minutos vamos a estar dando inicio a la clase, ¿vieron? Gracias, licenciado. Muy buena tarde. Gracias, Lee. Buenas noches. Muy bien, compañeros, vamos a dar inicio con la clase por respeto a los que ya están conectados. Llevamos 157 personas. Esperamos que todos los demás compañeros se logren conectar lo antes posible para que pues tengan a bien el recibir la mayor parte de la clase, ¿verdad? En este caso, Alejandro, te voy a pedir que estés atento para darle seguimiento a los compañeros que se vayan uniendo y podamos iniciar con la clase para no atrasarnos más. Bienvenidos, compañeros, nuevamente. Ya pues teníamos algunos días de no vernos. En este caso, pues regresamos al tema virtual. Gracias por su tiempo. Como ustedes sabrán, y quiero hacer énfasis en ello, tengo entendido que el día jueves no vamos a tener actividades en la universidad. En ese caso, pues se tiene descanso programado por el tema de la festividad que hay en relación a la Asunción, ¿verdad? La Virgen de la Asunción, que es la patrona pues, del departamento de Guatemala.
Entonces está por confirmarse, ¿verdad? Yo les adelanto esta información, sin embargo, siempre esperaría una comunicación oficial por parte de la universidad y de la coordinación específicamente para poderles estar compartiendo a ustedes si se confirma que el día jueves no tendremos actividad y por ende pues no tendríamos clase, ¿verdad? Pero eso, como les mencionaba, es algo que se tiene que confirmar y se les va a estar haciendo llegar a ustedes la información ya oficial si sí hay clase o no hay clase el día jueves por el chat que nosotros tenemos en el WhatsApp, ¿verdad? Habiendo dicho eso, pues vamos a proceder a iniciar con nuestra clase. Para ello, pues voy a compartir la pantalla. Permítanme un momento. Ustedes me indican si se ve, compañeros. Solo... Sí, ¿Se ve la diapositiva? Así es, sí, se mira. Muchísimas Sí, se gracias, mira. compañeros. Muy amables, gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, ya estamos entrando a lo que es nuestra quinta y sexta clase, ¿verdad? En relación al derecho mercantil, al curso de Derecho Mercantil 1. Y en este caso, pues ya abordamos a lo largo de las semanas que hemos estado compartiendo lo que es pues las generalidades de los antecedentes históricos. Abordamos también el tema de conceptos básicos como lo son el comerciante, quiénes son comerciantes, cuál es la clasificación de los comerciantes, dentro de ellos la clasificación de comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Abordando un poquito acerca de los comerciantes sociales, nosotros entramos de lleno a lo que son las sociedades mercantiles, ¿verdad? Vimos también algunas diferencias entre lo que es una sociedad mercantil y una sociedad civil. Para ello, pues tuvimos a bien también el hacer énfasis en algunas de las diferencias, en otras de las similitudes. Y en este caso, pues ya en lo que respecta a la sociedad mercantil, lo último que estuvimos viendo fue los elementos que conforman una sociedad mercantil. Dentro de ellos vimos los elementos personales y los elementos patrimoniales. En cuanto a los elementos personales, hacíamos énfasis a que el elemento personal de una sociedad puede ser un socio o los socios más bien, o los accionistas. Estos pueden ser una persona individual o pueden ser una persona jurídica. Ya abordamos de lleno de por qué era que podía ser uno u otro. Y en este caso, en cuanto a los elementos patrimoniales, hicimos referencia a que la sociedad, para su funcionamiento, para su establecimiento y demás, necesita de un fondo propio, ¿verdad? Con el cual pueda contar para llevar a cabo las distintas atribuciones, funciones y el objeto de la sociedad misma. Ahora bien, vamos a pasar, de acuerdo a la doctrina, a abordar lo que son los elementos propios del contrato de sociedad mercantil, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos vamos a encontrar nosotros en relación al contrato de la sociedad mercantil? Una cosa es los elementos de la sociedad mercantil, ¿verdad? Que son personales y patrimoniales. Y otra situación es los elementos del contrato de la sociedad mercantil. Dentro de ellos encontramos lo que son los elementos personales. Específicamente, los elementos personales lo conforman los socios y la propia sociedad. ¿Por qué? Ya hicimos mención de que los socios van a gozar de su propia personalidad jurídica y la sociedad viene a convertirse en otra persona jurídica que va a gozar de su propia personalidad jurídica, por ende va a ser sujeta a adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, en cuanto a los elementos personales específicamente del contrato, vamos a darnos cuenta que dentro del contrato de una sociedad mercantil, como elementos personales vamos a encontrar el nombre de cada uno de los miembros, ¿verdad? Que conforma una sociedad mercantil. Hacemos referencia también a la nacionalidad de ellos, al domicilio que van a tener cada uno de los socios,
¿verdad? Recordemos que en este caso el domicilio de los socios va a ser distinto al domicilio de la sociedad, ¿sí? Asimismo va a ser la sociedad, como les mencionaba, la razón social o denominación social, que en este caso va a ser ese distintivo que va a identificar con qué nombre es que se le va a conocer a determinada sociedad mercantil. Por ende, también tenemos lo que son el domicilio de la sociedad, la duración por la cual va a estar constituida dicha sociedad mercantil, que ya habíamos hablado nosotros que en este caso pues se establece por el Código de Comercio que puede ser una duración indefinida o puede ser una duración definida. Asimismo, la finalidad que va a tener, que por excelencia, al ser una sociedad mercantil, su finalidad es una finalidad lucrativa, pero también se hace referencia al objeto que va a tener la sociedad mercantil en sí. Recordemos que si se trata de una sociedad mercantil general, ¿verdad? Estamos hablando de que puede ser el objeto que decidan los socios en la escritura social, en la escritura constitutiva. Ahora, si hacemos referencia a una sociedad mercantil especial o a un comerciante social especial, la ley específica o la ley especial es la que va a determinar el objeto de dicha sociedad. Entonces, como elementos personales vamos a encontrar prácticamente estos elementos que ustedes ven en pantalla. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar en relación al contrato de la sociedad mercantil? Vamos a encontrar los elementos reales. Los elementos reales hacen referencia a todos aquellos elementos que conforman el objeto como tal de la sociedad o de qué está conformada. Y en este caso, pues se hace referencia como un elemento real al capital de la sociedad. Se hace referencia a la reserva. Más adelante vamos a estar hablando de lo que es la reserva en cuanto al capital de una sociedad. Y vamos a ver también que un elemento real son las aportaciones. Las aportaciones también más adelante vamos a estar viendo más a detalle qué tipo de aportaciones son las que pueden existir dentro de una sociedad mercantil. ¿Qué otros elementos encontramos? Encontramos también los elementos funcionales. ¿A qué hace alusión los elementos funcionales? Hace alusión a el sistema de administración que va a adoptar una sociedad mercantil, ¿verdad? Recordemos que al momento de hablar de los elementos funcionales, como su nombre lo indica, vamos a hacer referencia al funcionamiento de la sociedad en sí, ¿verdad? Cómo es que la sociedad va a operar ya conforme al objeto que ésta tenga. Y para el efecto, pues se establece un sistema de administración, el cual va a estar regido por un órgano de administración. Este órgano de administración, cuando nosotros entremos a ver lo que ya son las sociedades en específico, nos vamos a dar cuenta que el sistema de administración lo puede llevar a cabo los socios, ¿verdad? Lo pueden llevar a cabo también un administrador único o lo puede llevar a cabo también un órgano o consejo de administración. Entonces, nos damos cuenta que dentro de los elementos está el sistema de administración, por ende, el nombramiento de los administradores, ¿verdad? ¿Qué atribuciones, qué facultades son las que van a tener estos administradores? Y en sí, el sistema de liquidación que va a tener la sociedad, ¿verdad? Después de que ya haya operado, ¿cómo es que se va a liquidar una sociedad de acuerdo a lo que se haya decidido por parte de los socios? Por ende, también está el nombramiento de los liquidadores, está la distribución de las utilidades, que en este caso, normalmente quien hace la distribución de las utilidades de una sociedad es el órgano de administración, o que en este caso pues se resume al administrador de la sociedad o al consejo de administración. Y en último caso, ¿verdad? También está contemplado como un elemento funcional el caso de que se contemple la disolución de la sociedad mercantil, la cual pues está obviamente regida por las distintas estipulaciones del Código de Comercio y se tiene que regir por el procedimiento regulado para el efecto. Estos serían entonces los
elementos del contrato de la sociedad mercantil. Repito, elementos personales, elementos reales y elementos funcionales. Esto con relación al contrato de la sociedad mercantil. Distinto es a los elementos que rigen a la sociedad mercantil, ¿verdad? Que son únicamente los personales y los patrimoniales. Estos les hago énfasis para que, pues, si en el dado momento, en alguna hoja de trabajo, en algún examen corto o inclusive en el propio examen parcial les llegara a preguntar en relación a los elementos, sí les pido que ustedes presten atención a elementos de qué es a lo que se está refiriendo la pregunta o la interrogante que se les está realizando, ¿verdad? Para que ustedes no lleguen a confundir, porque si bien es cierto, hay elementos que están relacionados, en este caso pues son marcados por los elementos que son para el contrato y los que son solamente para la sociedad. Ahora bien, vamos a entrar a ver entonces algunos de los derechos de los socios, ¿verdad? Dentro de una sociedad mercantil. Derechos de los socios, ustedes se van a dar cuenta que dentro del Código de Comercio se regulan una gama de facultades o de derechos para los socios, ¿verdad? En ese sentido, estos derechos que están regulados en el Código de Comercio son derechos que se contemplan para la generalidad, ¿sí? Hago la salvedad porque recordemos que lo que prima al momento de regir o al momento o la normativa que rige en primer lugar a una sociedad mercantil es su propia escritura social. Posteriormente pasamos a lo que rige el Código de Comercio. En tercer lugar serían las demás leyes en materia mercantil. Y ya por último, en su defecto, aplicaríamos lo que regula el Código Civil, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo les voy a hacer mención de algunos de los derechos que se contemplan dentro de la legislación. Pero sí hago la salvedad de que los socios o los accionistas son quienes van a determinar qué derechos son los que van a tener en cuanto a la sociedad mercantil que están constituyendo. Obviamente tienen que ser derechos que como mínimo estén contemplados dentro de la legislación y que no contravengan las disposiciones de la normativa vigente en Guatemala, ¿verdad? En ese sentido, cada socio tiene derechos principales, dentro de los cuales nosotros vamos a encontrar los derechos de contenido patrimonial, ¿verdad? ¿A qué hace referencia entonces a esos derechos de contenido patrimonial? Hace referencia a que, en primer lugar, de acuerdo al artículo 33 del Código de Comercio, para los que gusten ubicarse en dicho artículo, este artículo básicamente regula lo que son los derechos de participar en las utilidades, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos en este artículo y le damos lectura al mismo, nos vamos a encontrar con que existe la distribución de utilidades y pérdidas, ¿sí? Todo derecho supone de una obligación y por ende todo socio está dispuesto al momento de conformar una sociedad mercantil a que, si bien es cierto, la misma tiene un ánimo de lucro, sabemos de que en toda relación jurídica mercantil se van a obtener pérdidas, pero también se van a obtener ganancias, ¿verdad? En ese sentido, se establece en este artículo pues el derecho a participar de las utilidades, ¿verdad? Y ahí encontramos varios incisos o varios numerales en los cuales se establece la distribución entre los socios capitalistas. Se tiene que hacer de manera proporcional al capital que cada uno tenga aportado a la sociedad. Asimismo, si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción de aquellas, ¿de cuáles? En la misma proporción de las ganancias, ¿verdad? Y viceversa, de modo que la expresión de unas, ya sean ganancias o pérdidas, sirvan para las otras, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo es que el Código de Comercio nos da la salida de qué pasa si al momento de la constitución de una sociedad no se contempló el que se fuera a tener pérdidas.
Supongamos que todos los socios eran muy optimistas y dijeron, bueno, aquí nos va a ir bien en este negocio y en el objeto al que nos vamos a dedicar en la sociedad, seguro nos va a dar solamente ganancias. Pero, ¿qué sucede si en dado momento en un ejercicio fiscal nosotros nos encontramos con números negativos? Entonces vamos a responder por esas pérdidas en proporción a la cantidad de acciones o aportaciones que nosotros tengamos de acuerdo al tipo de sociedad que se trate. En ese sentido también se regula, ¿verdad?, el derecho del socio a exigir a la sociedad el reintegro de los gastos en que incurra por el desempeño de sus obligaciones para con la misma, ¿sí? ¿Para quién? Para del desempeño de las obligaciones que tenga con la sociedad. Entonces, en este caso, si nos vamos al artículo 38, nosotros nos vamos a dar cuenta que en este caso se regulan los derechos de los socios per se, ¿verdad? Y dentro de ellos encontramos el inciso o numeral 3, que es exigir ese reintegro de todos aquellos gastos que yo como socio incurra para poder ejercer mis funciones o para poder ejercer mis obligaciones. En este caso, pues obviamente todos los gastos en los que incurra deberán estar debidamente acreditados, deberán de estar debidamente documentados, ¿verdad? Para que la sociedad tenga ese soporte y tenga ese respaldo en el cual se pueda basar para reintegrarle lo que haya gastado el socio que haya desempeñado sus obligaciones y que lo haya hecho en pro o que lo haya hecho para obviamente pues cumplir con el objeto de lo que es la sociedad. También se regula otro derecho, que es el derecho de tanteo. Me imagino que alguno de ustedes ha escuchado el derecho de tanteo. No sé si alguien quiere participar en cuanto a darnos una breve idea de qué consiste el derecho de tanteo. Los escucho. ¿Me escuchan, no? ¿Compañeros? Compañeros, ¿me escuchan? Perdonen, creo que no les oigo. ¿Alguien me escucha que me pudiera responder? Fíjense que creo que veo sus reacciones, sin embargo no les alcanzo a escuchar. Vamos a ver. Permítanme, compañeros. Permítame, voy a ver, creo que alguien escribió ahorita indicándome... Lick, ya se escucha, ya se puede hablar. Sí, Lick, lo escuchamos. Tenía bloqueado el chat. No se podía hablar. Ok. Gracias a todos por estar atentos. De verdad les agradezco mucho. Por un momento ahí sí que me aturdí un poquito en cuanto a pensar que no me estaban escuchando en la clase, pero les agradezco bastante por estar atentos a la clase y responder todos. ¿Oyeron? Voy a regresar nuevamente a la presentación. Por favor, si en algún momento no se llegara a escuchar, yo les pediría que estemos atentos ahí con Alejandro, ¿verdad? O con Esteban, si Esteban nos acompaña también en la clase, para que le podamos hacer ver a ellos que pues estamos teniendo algún tipo de inconveniente, ¿verdad? De igual forma, también les pido que se puedan comunicar igual con María José, ¿verdad? Ya que ella también tiene a bien el estarnos apoyando como auxiliar en el curso, y cualquier cosa, pues, me indican, ¿oyeron? Pero
¿Estamos claros hasta el momento en lo que estábamos platicando? Sí, y te puedo hacer una consulta. Sí, vamos en orden si quieren. Adelante, ¿quién me está hablando? Disculpen. Daniel, mira, una consulta es que hay varios compañeros que han levantado la mano. ¿Esperamos a que nos dé la palabra o pueden intervenir mientras estás dando tu cátedra? Miren, si gustan, ahorita que ya hicimos la pausa, si quieren, les damos la oportunidad de que puedan intervenir, ¿verdad? Puedan opinar o puedan realizar algún aporte que ustedes consideren pertinente. Si gustan, vamos haciéndolo, si les pido, en determinado orden para que no vayamos a tener ninguna interferencia entre unos y otros. Por favor, adelante. Vamos a ver, creo que Víctor Antonio tiene levantada la mano. Víctor, adelante. No, se me activó. Ok, de acuerdo, no hay problema. Si pueden bajar la mano, está bien, ¿oyeron? Andy, creo que levantaste la mano, no sé si deseas hablar. Sí, correcto. Adelante, Andy, por favor. Mira, Andy, en este caso, pues creo que sí está un poquito no tan acertado, pero te comento lo siguiente. Por ejemplo, el derecho de tanteo, como su nombre o concepto lo indica, tanteo hace referencia a tantear, ¿verdad? A calcular o a medir determinado objeto o determinado, ¿qué te digo? Asunto, ¿verdad? En este caso, si hablamos nosotros de cotizaciones, de licitaciones, de compras, etcétera, hace más bien referencia a la oferta que se pudiera realizar y obviamente, pues, en el caso de contrataciones del Estado, se hace referencia a una tabla de gradación, se hace referencia a que se va a calificar la mejor oferta y a esa mejor oferta es a la que se le va a adjudicar. Pero no, para no perdernos, el derecho de tanteo, si quieren, antes de explicarlo, voy a darle la palabra a Milovan y posteriormente yo les voy a dar a entender qué es lo que ustedes deben de tener por concepto del derecho de tanteo en relación a un derecho de los socios o de los accionistas dentro de una sociedad mercantil. Adelante, Milovan. Licenciado, solo una pregunta. Bueno, ya había escuchado una vez el derecho de tanteo y tengo entendido, por ejemplo, si pongámoslo en ejemplo que en este caso lo vi en caso de apartamentos, que están en apartamentos y están en primer estreno, por mencionar así. Entonces, si los dueños de estos apartamentos tienen tienen unos amigos que están interesados, pues, y después resulta que hay otras personas que también están interesados en el mismo apartamento, el derecho de tanteo le da como que la preferencia al amigo por tener siempre con las mismas condiciones, pero le da por primera oportunidad al amigo por ser como conocido. Eso es lo que tengo entendido, o que por lo menos le da su preferencia de adquirir un bien a alguien conocido siempre y cuando se regule con las mismas, no sé si sería con las mismas, pues, pero con las mismas disposiciones legales o con los mismos, se me fue la palabra, pero con lo que ellos están solicitando. ¿Condiciones? Con las mismas condiciones, listo, gracias. Correcto, Milovan, correcto. En este caso estamos también remitiéndonos a un ejemplo de caso de alguna adquisición o una compraventa civil, ¿verdad? De la adquisición de un apartamento. Vamos a dejarlo ahí también un momentito y le voy a dar la palabra también a Lilia para que ella opine y si quieren con esto cerramos la participación y ya les doy yo hecho de tanteo en cuanto a un derecho de los socios o accionistas dentro de una sociedad mercantil. Adelante, Lilia, por favor. Para mí, el derecho de tanteo es conceder a la persona o darle la prioridad en iguales condiciones, ya sea a los interesados o algún tercer interesado, en darles la prioridad para que sean en igual de condiciones, para
un derecho de tanteo es como que, como decía Milovan, ¿verdad? Si yo voy a adquirir un arrendamiento, como lo dice el artículo 498 en el Código Civil, es darle prioridad y que todos tengan igualdad de condiciones. Esa es mi versión. Así es, Lilia. Miren, como les mencionaba, nos vamos a quedar del aporte que ustedes han realizado, que es muy valioso, nos vamos a quedar con que al ejercer el derecho de tanteo, sí se tienen que equiparar las condiciones en las cuales se está ofertando determinada cosa, bien o derecho u obligación, ¿verdad? En este caso, haciendo alusión, voy a regresar a la diapositiva para que vayamos de la mano y les voy a explicar de una vez. En este caso, se hace referencia, me indican si se ve la diapositiva, por favor. Sí se ve, Lick. Sí, licenciado, se ve. Sí, muchas gracias. Entonces, íbamos en cuanto a los derechos de los socios, ¿verdad? En cuanto al derecho de los socios, dentro de los derechos del contenido patrimonial, encontramos el derecho de tanteo. Este derecho de tanteo es más bien aplicable, ¿verdad? De acuerdo a lo que estipula el artículo 38, inciso quinto, ¿verdad? En su Código de Comercio. Se los voy a leer y les explico. ¿Qué regula en cuanto al derecho de tanteo? Como derecho de los socios se regula adquirir por el tanto la parte de capital del consorcio. Del consorcio hace referencia al socio, ¿verdad? A un socio que está en igualdad de condiciones con ustedes dentro de la sociedad. A un consocio, ¿verdad? Facultado para enajenarla. El término para hacer uso de tal derecho será de 30 días contados desde la fecha en que se concedió la autorización. Este derecho no es aplicable a los accionistas de sociedades por acciones. ¿Sí? ¿A qué hace alusión entonces? El derecho de tanteo, como ya les había dicho, acá les estoy colocando yo ciertos derechos que son generales, ¿verdad? Puede que alguna determinada sociedad en específico le aplique o puede que no. Y recordemos que siempre se aplica la regla general de que se va a regir toda sociedad mercantil, en primer lugar, por sus estatutos, ¿sí? Habiendo dicho eso, cuando se hace referencia a que podrá adquirir uno de los socios que conforme la sociedad mercantil, puede adquirir, ¿qué cosa? La parte del capital que le pertenezca a otro socio, ¿sí? Que a otro socio que esté facultado para enajenar esa su parte de capital. Recordemos de que cuando nosotros estamos ejerciendo derechos y contrayendo obligaciones en derecho societario, siempre va a existir un órgano de toma de decisiones. Al momento en que nosotros formamos parte de una sociedad, nosotros estamos cediendo parte de nuestra voluntad. Y esto quiere decir de que yo no voy a llegar a hacer a la sociedad todo aquello que yo quiera y que a mí me dé la gana, por decirlo de manera coloquial, ¿verdad? Sino que yo siempre voy a tener que someterlo a decisión de la generalidad. En este caso, si hablamos de que no le aplica a una sociedad accionada, estamos hablando de que le va a corresponder a una sociedad que se rige por una junta de socios. Entonces, yo como socio, Luis Díaz, quiero vender mi parte de capital a Juan Pérez, entonces yo primero tengo que someterlo a una decisión ante la junta. Y quiero decir, miren, yo quiero vender la totalidad de mi capital social o quiero vender una fracción de mi capital social. Y en este caso, antes de que yo tome la decisión de vender, lo someto entonces para la debida autorización de la generalidad o de la sociedad. Habiendo tenido esa autorización, entonces ya se aplica este derecho de tanteo. Y entonces, como inicialmente quienes conformamos la sociedad somos unos pocos, yo tengo que darle preferencia o tengo que darle la oportunidad a los demás socios que ya conforman dicha sociedad de adquirir mi parte del capital social. Es decir, yo no
al momento de que yo ya tenga la autorización, yo no es que vaya a venir y vaya a ir a vender mi parte o mi capital social, ¿verdad? O parte de mi capital social y lo vaya a llegar a vender con alguien X o con algún tercero que no forme parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo siempre es proteger el consenso que se tiene inicial entre los socios que conforman dicha sociedad. Por eso es de que se aplica el derecho de tanteo, ¿verdad? Derecho de tanteo, también conocido como derecho de preferencia. No sé si habían también escuchado ese término, pero se hace alusión de que va a tener preferencia en adquirir dichas acciones o en este caso, pues, el parte del capital social, todos aquellos socios que ya conformen dicha sociedad, ¿verdad? Para que todo quede dentro de los socios que conformaron inicialmente la sociedad mercantil. ¿Estamos con eso? Sí, solo una pregunta. En el caso de otros, por ejemplo, Perdón, creo que alguien más tiene abierto su micrófono. Si pudieran cerrar sus micrófonos y darle participación al compañero que está hablando, por favor. Adelante, compañero. Okay. Perdón, gracias, licenciado. Solo, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, en lo que hemos mencionado de los apartamentos, ¿verdad? Tengo entendido que esta persona no formaba parte de ninguna sociedad, pero de la inmobiliaria que estaba haciendo los apartamentos. Supongo que en ese caso puede ser por conocidos que pertenecen a esa sociedad, pero esa es una pregunta, o sea, si también aplica el derecho de tanteo en esos casos por ser conocidos o allegados de las personas que pertenecen a esa sociedad, o, bueno, ¿y qué pasa si no, ¿y qué pasa si no se aplica el derecho de tanteo en el ejemplo que usted estaba mencionando y se hace a alguien X? O sea, ¿hay alguna sanción o algo que regule eso? Sí, en este caso te comento, atendiendo al caso en concreto que tú me estás indicando, recordemos que en materia civil siempre va a existir derecho de tanteo, pero se va a ofrecer, o derecho de preferencia siempre se ofrece a los demás condóminos, ¿verdad? Al momento de hablar de apartamentos, estamos hablando de propiedad horizontal y estamos hablando, por ende, de que va a existir una asamblea de condóminos, por decirte de alguna forma. Ahora bien, si lo que estamos hablando es de los inversionistas o de los accionistas que conforman dicha sociedad que es una inmobiliaria, entonces ahí se tendría que ver qué es lo que rige en cuanto a los estatutos de dicha inmobiliaria. ¿Me explico? Ahora bien, si nosotros hablamos en cuanto a tu segunda parte de la pregunta es, ¿qué pasa si yo como socio no les brindo ese derecho de tanteo a los demás socios y vendo mi parte de capital social a una persona X? ¿Así es la pregunta? Sí, justo así. Va. Si es así, como te indica la ley, el término para hacer uso, escúchese bien el verbo, hacer uso, es decir, es algo facultativo. No quiere decir que sea algo impositivo, ¿verdad? Hacer uso de ¿qué? De tal derecho, es decir, del derecho de tanteo. Yo vengo y ya no estoy interesado en seguir formando parte de la sociedad. Entonces vengo y les tengo la obligación, sí, de notificarle a los demás socios. Miren, yo ya no quiero ser parte de la sociedad y voy a vender mi parte. Obviamente, pues está el procedimiento, como ya mencionábamos, de someterlo a la Junta, que la Junta lo autorice, etcétera. Pero viene Juan Pérez y él estaba interesado en comprarme mi parte, pero él no tiene el capital ahorita para pagarme mi parte. Y en ese caso, pues se pasan los 30 días y él no me logra comprar mi parte. Entonces yo ya tengo todo el derecho de vendérsela a alguien más, a un tercero. Ahora bien, ¿qué pasa si él sí hace uso de ese derecho? Lo tiene que hacer dentro de los 30 días. Si él hace uso de ese derecho dentro de los 30 días, hay otra situación que se puede presentar. Que él me esté ofreciendo, supongamos, 10,000 quetzales por mi participación, ¿verdad? En la sociedad. Pero resulta que yo tengo un conocido que tiene dinero y que es un tercero, que es alguien ajeno a la sociedad. Y este desconocido, digámoslo, para la sociedad, me está ofreciendo 50,000 quetzales.
¿a quién creen ustedes que yo le tengo que vender mi participación societaria? Compañero o compañera, ¿a quién creen ustedes? Lo que sucede ahí es como usted lo indicó hace un momento, que se depende de los estatutos de la sociedad. Por ejemplo, si no se le puede vender a XY solo porque solo porque la persona ya no quiere ser parte de la sociedad, no se le puede vender solo a XY, lo tiene que aprobar toda la junta directiva. Y depende si la junta directiva lo aprueba o no por mayoría. 1, 2, o los miembros de la junta directiva le compran lo que quiere vender el socio para ya no ser parte de ello. Sí, en este caso puede que se llegue a dar en ese sentido, pero atendiendo al caso en concreto que yo les estoy planteando, en donde está A y está B. A forma parte de la sociedad como otro socio, además mía, ¿verdad? Y él me ofrece 10,000 quetzales a mí por mi participación. Ahora bien, B me está ofreciendo a mí 50,000, pero B es alguien externo a la sociedad. Obviamente yo para estar en esta situación, yo ya pasé por el obtener la autorización de la Junta de querer vender mi participación. Entonces, remitiéndonos a este caso, la ley establece, ¿verdad? O así es como se ejercita el derecho de tanteo, que se tendrá que realizar en igualdad de condiciones. Es decir, si a mí alguno de los socios me quiere comprar, pero no me está pagando lo que yo estoy pidiendo, no tengo por qué vendérsela a los socios, ¿verdad? Por ende, el socio, si quiere ejercer su derecho de tanteo, tendrá que igualar la oferta que me esté realizando esa tercera persona. Si no me la logra igualar, yo no le voy a vender dentro de los 30 días y por ende yo ya quedo en toda la libertad de venderle a esa tercera persona. ¿Estamos? Sí, Lick, gracias. Por eso es de que se establece que tiene que ser en iguales condiciones o mejores, ¿verdad? Entonces, esa es el derecho de tanteo. O sea, a mí el derecho de tanteo, recordemos que es un derecho, ¿verdad? Tampoco es una obligación. Entonces, sí se puede ejercer el derecho, pero va a tener determinado límite. Entonces, sí me gustaría que tengamos claro esa parte, porque no se tiene que llegar a pensar de que el derecho de tanteo es una limitante a los socios para poder, pues obviamente, vender su parte del capital social. ¿Sí? Ahora bien, pasamos a otro derecho, el derecho a reclamar la forma de distribuir las utilidades o las pérdidas. En este caso, pues, ustedes saben bien de que si yo como socio no estoy de acuerdo en cómo se distribuyeron las utilidades o no me pareció cómo se distribuyeron las pérdidas, es decir, yo pienso que a mí me tocaban más utilidades y no me las dieron de acuerdo a mi participación o de acuerdo a mi aportación, entonces yo tengo el derecho a reclamar que se me ponga a la vista los libros contables, que se me ponga a la vista la documentación de soporte que acredite el por qué se distribuyeron las utilidades de determinada manera. Entonces nos damos cuenta cómo dentro de los derechos de los socios, dentro de la generalidad, se regulan este tipo de derechos para nosotros ser entes fiscalizadores de la sociedad misma, ¿verdad? Eso hace referencia a los derechos de los socios. Continuando con ello, en cuanto a la doctrina, se establece que existen derechos de contenido corporativo, los cuales tienen la finalidad de hacer efectivos los derechos pecuniarios o de contenido patrimonial. Estos se encuentran regulados específicamente en el artículo 38 del Código de Comercio en el inciso 1 y 2. Y aquí hacen referencia esos incisos 1 y 2. El inciso 1 hace referencia, ¿verdad? Por sí o por medio de los delegados que se designen, ¿verdad? ¿Quiénes los van a designar? El órgano de decisión, ¿verdad? Que en este caso puede ser una junta de socios, ¿verdad? Entonces, lo van a examinar los socios por sí mismos o por medio de algún delegado que se haya designado. ¿Qué es lo que van a examinar?
tienen derecho a examinar la contabilidad y los documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económico-financiera de la misma en la época que fije el contrato y por lo menos dentro de los 15 días anteriores a la fecha en que haya de celebrarse la Junta General o la Asamblea General anual, ¿verdad? Este derecho es considerado un derecho irrenunciable. Es decir, nosotros como socios siempre vamos a tener la potestad de entrar a fiscalizar, de entrar a verificar los documentos que se están llevando, la contabilidad y todos aquellos documentos en lo que respecta a la sociedad como tal. ¿Para qué? Para que nosotros, pues en tal medida, podamos darle seguimiento a cómo es que se están llevando a cabo las cuentas, cómo es que se está llevando a cabo el funcionamiento de la sociedad, si hay algo que se pueda mejorar o algo que se esté haciendo con deficiencia o que no se esté acatando a cabalidad una decisión que se haya sido tomada por el órgano de decisión o la máxima autoridad de una sociedad, que en este caso sería la Junta General de Socios o la Asamblea General, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otro derecho tenemos en cuanto al contenido corporativo? A promover ante juez de primera instancia, donde tenga su domicilio la sociedad, ¿verdad? La convocatoria a la Junta General o Asamblea Anual o Asamblea General Anual de la sociedad. Ya que se llega a dar en determinados momentos, compañeros, de que la sociedad, de acuerdo a sus estatutos, establece que en determinado periodo se tiene que llevar a cabo cierta cantidad o al menos una asamblea general o una junta general. ¿Qué pasa si no se lleva a cabo? En estas asambleas regularmente es donde se entran a conocer cómo es que están las finanzas de la sociedad, cómo es que se está manejando, cuál es su funcionamiento, qué alcances ha tenido, si ha prosperado o no ha prosperado. Entonces, a mí como socio me interesa el que se lleve a cabo esta junta general o esta asamblea general. Por ende, yo tengo también el derecho de ir a solicitarle a un juez que ordene a la sociedad, ¿verdad? Y por ende a las autoridades de turno, digámoslo de alguna forma, que convoquen a la celebración de determinada Junta General o Asamblea General anual, ¿sí? Ahora bien, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones en cuanto a los socios. ¿Qué obligaciones vamos a encontrar? Ya habíamos adelantado nosotros que podemos encontrar obligaciones de hacer o dar, ¿verdad? En cuanto a obligaciones de hacer o dar, cada uno de los socios tiene la obligación de aportar a la sociedad mediante su trabajo, ¿verdad? O tiene la obligación de dar el capital a que se haya obligado en la escritura social. Acá entra mucho lo que habíamos platicado de derecho civil en cuanto a las obligaciones de hacer o las obligaciones de dar. ¿Qué obligación tendremos nosotros de hacer? Si nosotros somos un socio industrial, nosotros vamos a aportar nuestro trabajo a la sociedad. Y con nuestro trabajo es que nosotros le vamos a estar dando esa retribución o le vamos a estar dando ese aporte a la sociedad, ¿verdad? Para el cumplimiento de sus obligaciones, para el cumplimiento de su objeto social. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar? Nosotros vamos a dar capital, ¿sí? Y va a ser el capital al que nosotros nos hayamos obligado al momento de constituir la sociedad o al momento de realizar alguna modificación o ampliación del capital. Entonces, tenemos que cumplir y esa es una obligación que se tiene como socios, ¿verdad? Por ende, está la obligación de hacer y la obligación de dar. En cuanto al aporte de industria, para que tengamos más claro el concepto, ¿cuál podría ser un aporte de industria? Es aquel que consiste en el trabajo que se debe de realizar por parte de un socio industrial para que la sociedad pueda cumplir el objeto para el cual fue creada, ¿sí? Aporte de capital hace referencia al aporte dinerario o el aporte no dinerario que se realice por parte de alguno de los socios o accionistas. Y en este sentido, el artículo 27 del Código de Comercio
establece dicha división o adopta más bien dicha división, ¿verdad? De que pueden existir aportaciones dinerarias y aportaciones no dinerarias. ¿Vamos bien hasta el momento? Licenciado, disculpe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Claro que sí, con mucho gusto. Así es. ¿Tenías alguna duda? Gracias, licenciado. Es que esa diapositiva no se había proyectado. Ok, disculpen. Háganmelo saber, por favor, porque sí me interesa que vayamos de la mano y no estarles hablando y que ustedes estén ahí perdidos, ¿oyeron? No tengan ninguna pena en interrumpirme y el decirme, licenciado, no se ve, se trabó la diapositiva o etcétera, ¿verdad? Ustedes me indican si ya puedo pasar a la siguiente. Ya, licenciado, gracias. Igual nos va a compartir eso, ¿verdad? ¿Y por qué me quedé atrás en la otra? Va, está bien. Vayamos tratando de ir poniendo atención, como les decía, y de ir de la mano con la explicación que se va dando para que posteriormente no vayamos a estar mezclando la explicación con la diapositiva que se esté presentando, ¿verdad? Por favor, sí les pediría en ese caso que vayamos atentos y que vayamos haciendo las anotaciones del caso. Bueno, habíamos hablado entonces en que puede existir un aporte de industria o un aporte de capital. Este aporte de capital se puede dividir, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 27 del Código de Comercio, en un aporte dinerario o en un aporte no dinerario, ¿sí? El aporte dinerario hace alusión específicamente al dinero, ¿verdad? ¿Sí? Al capital líquido que se pueda llegar a aportar. Y la aportación no dinerario se establece por el mismo código que hace alusión a todos aquellos bienes muebles o inmuebles, así como las patentes de invención, así como los estudios de prefactibilidad, así como los estudios de factibilidad, etcétera, ¿verdad? Todos esos valores que se le puedan ir dando a la sociedad como tal. Y en cuanto al aporte de capital, acá lo tenemos un poquito más claro, ¿verdad? La forma en la que está dividida. El aporte dinerario, como les decía, es la forma más común de que los socios o los accionistas puedan realizar una aportación a la sociedad. Y este consiste en la mera entrega del dinero en efectivo, en la cantidad, en la forma y el plazo pactado en la escritura social. ¿Sí? Recordemos que inicialmente nosotros podemos pactar que vamos a dar ciertas aportaciones. Posteriormente podemos celebrar de que se aumente el capital de la sociedad. Entonces ese aumento se va a tener que celebrar en escritura pública y esta escritura pública va a ir aparejada de la escritura constitutiva. Por ende, se va a entender como escritura social tanto a la escritura inicial o constitutiva como a la escritura de ampliación. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro. Por ello de que se dice que el aporte dinerario va a ser en la cantidad, en la forma y en el plazo que se estipuló. ¿Sí? Ahora bien, dinero en efectivo también se tiene que entender que puede ser una transferencia, puede ser mediante cheque, puede ser dinero específicamente en efectivo, etcétera, ¿verdad? Todas las modalidades de pago que existen de acuerdo a lo regulado en el Código Civil. Ahora bien, aporte no dinerario. Este se puede establecer en cuanto a la naturaleza del aporte que se está realizando. Yo les mencionaba que pueden ser bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles, pueden ser patentes de invención, marcas de fábrica, el nombre comercial, ¿verdad? Que el nombre comercial ya entra como un valor incorpóreo, ¿verdad? Como un valor incorpóreo. También los valores inmobiliarios, las acciones también de otras sociedades pueden ser también un aporte no dinerario, ¿verdad? Los créditos, los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, siempre que sean susceptibles de una valoración pecuniaria. Eso es muy importante. Esto es en cuanto a las obligaciones siempre de los socios, ¿verdad? Ahora bien, también dentro de las obligaciones de los socios, nosotros vamos a encontrar lo que es la obligación de saneamiento.
¿A qué hace referencia esta obligación? Ustedes la han escuchado en algún otro momento cuando hablamos en derecho de obligaciones, en derecho civil. Y específicamente, cuando nosotros vamos a realizar alguna aportación, supongamos que sea de algún bien mueble o que sea de algún bien inmueble, ¿sí? Estamos en la obligación exclusiva, ¿verdad?, de comprometernos a garantizarle a la sociedad que lo que nosotros le estamos aportando está libre de cualquier gravamen, que está libre de cualquier limitación al uso o al goce de dicha aportación, ¿verdad? Entiéndase entonces que es de dominio útil esos bienes que van a ser aportados a la sociedad y que ninguna otra persona, ningún tercero, ningún acreedor va a venir a perturbar esa posesión, el uso y el disfrute de los mismos, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro porque sí es importante que yo a mi sociedad o a una sociedad no vaya a aportar algún bien que yo sé que está grabado, ¿qué les digo? Por algún préstamo que yo hice con alguna persona individual o que tenga algún gravamen hipotecario. Obviamente pues van a haber pautas que van a marcar los bancos y que obviamente pues es muy difícil que vaya a poder suceder, pero puede llegar a pasar, ¿verdad? En fraude de terceras personas, ¿sí? Que yo le diga, mire, yo te voy a dar este aporte, pero dame tantas acciones de la sociedad. Entonces, en este caso, pues, estoy pretendiendo tener un lucro que es indebido. Entonces, es importante que nosotros como obligación de los socios, sí tengamos claro que todo socio que aporte, que realice determinada aportación a la sociedad, esta aportación está sujeta al saneamiento de ley, ¿sí? Es decir, a responder por aquellas perturbaciones que se puedan tener en la posesión, uso y disfrute de las cosas. ¿Qué otra obligación tenemos? Así como tenemos obligaciones de hacer y obligaciones de dar, también tenemos obligaciones de no hacer, las cuales están contenidas específicamente en el artículo 39 del Código de Comercio. Estas prohibiciones, estas obligaciones de no hacer están catalogadas por el Código como prohibiciones a los socios. Y en ese sentido, pues, podemos hacer mención de que se utilice o hacer uso, del patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. Es decir, yo me estoy basando o me estoy sirviendo de la fama o del reconocimiento que pueda tener la sociedad para llevar a cabo algún negocio que sea ajeno al objeto social de la sociedad mercantil en la que me encuentro. Entonces, en este caso, se tiene prohibición para cada uno de los socios de hacer esta determinada conducta. Asimismo, tampoco se pueden ser socio de empresas análogas o competitivas directamente con esta sociedad o emprenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros. Si no es, ahí viene la salvedad, con el consentimiento unánime de los demás socios. Es decir, yo bien puedo participar o ser socio en dos inmobiliarias, pero tengo que tener la anuencia de los demás socios para llevar a cabo para poder hacer esta actividad, ¿verdad? Sin mayor problema. Ahora bien, vamos a entrar a ver lo que es el capital social, ¿sí? ¿Vamos claros hasta el momento, compañeros? Todo bien, licenciado, gracias. Muchísimas gracias por responder, muy amable, ¿oí? Perdone. Bueno, ¿qué es entonces el capital social? Sí, adelante. A mí me quedó una duda todavía del derecho de tanteo, pero como ya no pudimos decirlo, dijo. No tenga pena, cuénteme. Como ahí dice que solo haciendo la excepción de que la sociedad en el artículo que leímos, que no es aplicable para las sociedades accionadas. Me llama la atención
¿Por qué dice que no es aplicable para las sociedades accionadas y por acciones si quieren vender alguna acción o algo? ¿O es porque se establece de una vez un monto en cada acción? Esa es mi duda, ¿verdad? No sé si así estoy bien o qué razón es. Sí. En este caso, pues recordemos que las sociedades accionadas van a regirse por otro tipo de regulaciones, ¿verdad? Siempre nosotros, como les digo yo, tenemos que hacer alusión a lo que establece la propia escritura social dentro de una sociedad accionada, porque puede que los socios estipulen algún otro tipo de disposición. Entonces, de manera general no les es aplicable, ¿verdad? Pero sí tendremos que atender a cómo es que están conformadas las acciones, qué clases de acciones son, ¿verdad? En este caso, pues, según lo que estipula la ley, ¿verdad? Según el artículo 100, por darle un ejemplo. También cómo es lo que se regula en relación a cada una de las acciones en cuanto al derecho que le corresponde a cada una de ellas y demás. Entonces, por eso es de que la ley hace la salvedad. Recordemos de que ahí sí se rige primero por la escritura social. Posteriormente se va a regir por el Código de Comercio, ¿verdad? Entonces, sí se tiene que atender a dichas disposiciones. ¿Estamos? Muy bien, Lick, muchas gracias. Gracias a usted, compañera, muy amable. Bueno, vamos a continuar entonces porque sí tenemos algún contenido que abarcar de más. En este caso, mencionábamos que el capital social es la suma de las aportaciones de los socios. Básicamente es eso, ¿verdad? La suma de las aportaciones de los socios, de la responsabilidad de estos como tal, que va a constituir una garantía frente a los acreedores, ¿sí? Es decir, el capital social va a estar conformado por ese cúmulo de derechos, de obligaciones, de aportaciones que va a tener una sociedad en sí, y que con ese fondo, con ese capital que se tenga, es que se va a responder frente a terceros o frente a los acreedores, ¿verdad? Y esa va a ser la garantía, como bien lo dice, para los acreedores, el respaldar, el acreditar al determinado préstamo, determinado crédito, ¿verdad? En relación al capital social que pueda tener una sociedad. Es ahí donde entra todo el tema financiero, de contabilidad y demás que piden, por ejemplo, en los bancos, para acreditar de que determinada sociedad tiene cierto capital social y que con ese capital social puede responder a las obligaciones que se deriven de un préstamo que se realice ante el banco. Ahora bien, dentro de un concepto más aritmético, es el equivalente a la suma del valor nominal de las acciones en que esté dividido el capital de la sociedad, ¿sí? Esto no debe ser confundido con el patrimonio, ¿verdad? Esto no se tiene que confundir con el patrimonio, toda vez que el patrimonio social es diferente al capital social, ¿sí? En un primer momento, el patrimonio es la suma de los valores, incluido el capital social, ¿sí? Es decir, el patrimonio social de una sociedad mercantil es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una sociedad, ¿sí? Repito, el patrimonio social es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una sociedad mercantil. Ahora bien, ¿qué es entonces el capital social? Es la cantidad de dinero que tiene la sociedad, ¿verdad? Y que resulta de la suma del valor de las acciones o aportaciones de los accionistas o socios, según sea el caso, ¿sí? Eso es el capital social entonces. Y no lo tenemos que confundir con el patrimonio social, porque el patrimonio social va a ser la generalidad. El capital social hace referencia entonces a ese cúmulo de dinero que se tiene. Licenciado, perdone, ¿podría repetir el concepto anterior? Disculpe. Claro que sí, repito. ¿Qué es entonces el capital social? El capital social es la cantidad de dinero
que tiene una sociedad mercantil, ¿verdad? Que resulta de la suma del valor de las acciones o aportaciones que hayan realizado o que hayan suscrito, ¿verdad? Los socios o los accionistas, según sea el caso, ¿verdad? Sabemos que van a hacer acciones si son accionistas y sabemos que van a hacer aportaciones si son socios. ¿Estamos? Ahora bien, el patrimonio social engloba mucho más que solo el capital social. El patrimonio social hace referencia al conjunto de bienes, de derechos y obligaciones que tiene una sociedad, ¿sí? Es decir, es mucho más amplio, ¿verdad? Ahora bien, Muchas gracias, licenciado. no tenga pena, con mucho gusto. Ahora bien, en cuanto al capital social, tenemos que hacer alusión a los principios que van a regir el capital social. ¿Cuál es el primero de los principios que rige el capital social? Encontramos el primero de ellos, que es el principio de garantía del capital social. ¿A qué hace referencia este principio de garantía? A que se va a asegurar la existencia permanente de un capital mínimo determinado dentro de la sociedad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que toda sociedad mercantil debe contar con un capital social, es porque va a tener que apartar un mínimo con el cual va a responder a las distintas necesidades de la sociedad y con el cual va a responder a cualquier obligación que asuma, ¿sí? Ahora bien, este principio de garantía del capital social se subdivide en otros principios. Entonces, el principio de garantía de capital social va a tener el principio de unidad del capital, ¿sí? Unidad del capital, el cual consigna el monto, ¿verdad? Hace referencia al monto que va a estar consignado en la escritura constitutiva, ¿sí? Unidad del capital hace referencia a que en la escritura constitutiva de la sociedad se va a determinar el capital con el cual se va a contar, ¿sí? Ahora bien, está también el principio de determinación del capital. ¿A qué hace referencia este principio? A que debe estar íntegramente suscrito, pero puede estar total o parcialmente pagado. Más adelante nosotros vamos a entrar a ver cómo es que se computa en Guatemala el capital, ¿verdad? Vamos a encontrar el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Pero de momento no vamos a entrar a eso todavía. Eso lo vamos a ver cuando ya estemos de lleno en derecho societario. De momento estamos viendo cuáles son los subprincipios o los principios que se derivan, mejor dicho, del principio de garantía social. En este caso se hace referencia a la determinación que ya vimos, que puede estar pagado total o parcialmente. También se tiene el principio de estabilidad del capital, en donde se encuentra lo que es la modificación o cualquier modificación más bien del capital va a requerir de ciertas formalidades. Por eso es de que existe la estabilidad del capital. Esto se da más bien cuando se quiere hacer una reducción, se quiere hacer alguna ampliación de capital, y en cuanto al derecho de preferencia de los accionistas de adquirir ciertas acciones, ¿verdad? Debiendo acordarse en la asamblea que corresponda cómo es que se van a adquirir estas acciones y cómo es que se deben de inscribir también. Pero existen determinadas formalidades para poder alterar, digámoslo de alguna forma, el capital social de una sociedad mercantil. Ahora bien, también tenemos el subprincipio o el principio que se deriva del principal, que es el desembolso mínimo. Es decir, que se debe pagar efectivamente el 25% del capital suscrito. Ahora bien, en la misma línea de qué principios rigen el capital social, ya vimos anteriormente que está el de garantía de capital social, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a ver el de realidad del capital social. El principio de realidad, ¿sí?
Antes que prosiga, ¿podría repetir del desembolso mínimo? Es que no le capté por interferencia en la señal. Solo escuché que dijo el 25%. Ah, sí, hace referencia a que se debe pagar efectivamente el 25% del capital suscrito. Es decir, dejando de lado el 25%, hacemos alusión de que de acuerdo a este principio, ¿verdad? El desembolso mínimo, la ley nos establece que efectivamente nosotros al momento de constituir una sociedad tenemos que desembolsar un capital mínimo, sin el cual no podemos nosotros constituir la sociedad. ¿Estamos? A eso hace referencia este principio o subprincipio de la garantía del capital social. Es decir, que siempre se va a asegurar la permanencia de contar con un capital social dentro de la sociedad mercantil. Ahora bien, en cuanto al principio de realidad del capital social, se hace referencia a que éste debe estar íntegramente suscrito y efectivamente pagado, al menos el mínimo que determine la ley, ¿verdad? Entonces ahí caemos nuevamente al por qué se hace alusión a la palabra realidad, ¿verdad? Que es lo que efectivamente se tiene que tener pagado. Y en este caso se va a subdividir también en otros principios, los cuales son la suscripción del capital y la exhibición del capital. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que en cuanto a la suscripción del capital, los socios se obligan, ¿verdad?, a contribuir al pago de determinada cantidad al momento de establecerse en la escritura social. En cuanto a la exhibición del capital, existe una prohibición a la sociedad de adquirir sus propias acciones. Si no, esto se volvería un círculo vicioso, ¿verdad? Y se estaría utilizando dinero de la sociedad para comprar acciones de la misma sociedad. Entonces no tendría objeto alguno, ¿verdad? Por eso es de que se debe de exhibir o está el principio de exhibición del capital. Es decir, que tenga un sustento o tenga un asidero real de dónde provienen los fondos que van a conformar el capital social. Ahora bien, en cuanto a qué otros principios rigen el capital social, vamos a encontrar el principio de restricción de los derechos de los fundadores, ¿sí? De los socios o accionistas fundadores. Restricción de los derechos o de los socios o accionistas fundadores. En este caso, se hace referencia a que al momento de realizar la repartición de utilidades anualmente, se tendrá que retribuir todos aquellos esfuerzos que se hayan realizado para poner en marcha la sociedad, ¿verdad? Y en este caso, al momento de retribuir esos esfuerzos, no se puede exceder del 10%. Es decir, la ley nos establece un mínimo, ¿verdad? Para prácticamente erogar dinero que conforme el capital social. El principio de garantía del capital social. ¿Qué otro principio encontramos? El de intervención privada. En este caso hace alusión a que los accionistas tienen derechos inderogables, ¿sí?, para vigilar la buena marcha de la sociedad. En cuanto a intervención privada, como ya lo habíamos platicado, así como forman parte de los derechos de los accionistas o de los socios, estos pueden contabilizar o pueden fiscalizar o pueden llevar el control de cómo se está llevando a cabo el funcionamiento de determinada sociedad. En cuanto a la intervención pública, este hace alusión a que pretende, es un principio que pretende proteger los intereses de terceros y de los accionistas de sociedades, específicamente de sociedades anónimas, cuyas acciones estén cotizando en la bolsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, al existir el principio de intervención pública, en este caso se va a tener un control externo en el cual se protejan los intereses de acreedores, ¿verdad? O que se protejan los intereses de las personas que son inversionistas y que van a adquirir determinadas acciones que están siendo vendidas en el mercado bursátil de la bolsa de valores. Esto se realiza a través de la inscripción
de la escritura constitutiva. Es decir, va a existir una intervención estatal en la cual se va a ejercer determinado control a través de los procedimientos administrativos aprobados para el efecto y de acuerdo a la legislación vigente para llevar el control de cómo es que se está llevando a cabo el ejercicio y se está pues cumpliendo con el objeto social de dicha sociedad. Ahora bien, vamos a entrar ya a lo último, ¿verdad? Espero que nos dé tiempo y si no, pues lo vamos a abordar en la siguiente clase. Pero, reservas de capital. ¿A qué hace referencia las reservas de capital? Las reservas constituyen el porcentaje de las utilidades netas obtenidas en un ejercicio social, ¿sí? Que la sociedad retiene. O sea, las reservas van a ser todas aquel porcentaje que va a retener la sociedad de las utilidades netas. ¿Y esto para qué? Para la existencia y la efectividad del capital social. Dicho en otras palabras, compañeros, existe lo que se conoce como la figura de la reserva de capital, ¿sí? En este caso, toda sociedad mercantil, como su finalidad es lucrativa, al momento de percibir ganancias, luego de que se obtengan las utilidades netas, entonces, es decir, nosotros descontamos todos los gastos que hubieron, descontamos todas las pérdidas que hubieron y descontado todo eso de las ganancias que se obtuvieron en el ejercicio fiscal,